leí un poco sobre la tolerancia, ¿verdad? No soy muy buena para explicarme, pero voy a intentarlo, ¿verdad? Aquí dice: la tolerancia es una característica de la benevolencia que no se desenvuelven en el ser racional como todas las otras cualidades superiores del alma, sino paulatinamente. Otra definición que yo encontré aquí sobre la tolerancia y la paciencia. Solo las personas a las que conocemos y que nos crean problemas nos proporcionan verdaderamente la ocasión de practicar la tolerancia y la paciencia. Nuestros enemigos son más ampliamente todos aquellos que nos quieren merecer, pues en realidad la mayor de los respetos y de la que debemos considerarles como nuestros profesores más preciados. Eso lo saqué de un libro que se llama de Sabiduría de Dalai Lama. También dice que la tolerancia no es sinónimo de aguantarse, ni tampoco de aguantar errores. Nosotros podemos tolerar a las personas, pero tampoco les podemos tolerar, por ejemplo, a un esposo su borrachera. A él lo podemos tolerar, pero no su borrachera. Entonces nosotros le podemos hablar a él de que no nos gusta que tome, o que no nos gusta que fume, o que no nos gusta que nos mientan, pero de una buena forma, ¿verdad? De una buena manera. Eso entendí. Dice: el ser no puede considerar nada una adquisición definitiva de su ser sin que haya realizado en sí gradualmente e insensiblemente a través de estados sucesivos, mediante procesos trabajosos e incomprensibles para las almas poco evolucionadas y aún mismo para muchos sensiblemente adelantadas, cuando aún se encuentran presas en la cárcel de barro. El ser humano, cuando está formada la propia individualidad, no puede ser tolerante con lo que le afecte, desangrándole por ir en contra de sus gustos, tendencias o inclinaciones, no habiendo aún desenvuelto suficientemente el sentimiento de justicia, teniendo necesidad de concretizar y afirmar su individualidad, caracterizándola o destacándola notoriamente en las otras individualidades. La sumisión y el respeto que el temor le infunde para con los otros seres no es tolerancia. Esta, para que lo sea de hecho, tiene que partir de la conciencia, tiene que ser consciente, porque hasta entonces no se puede cualificar como tal el respeto que el individuo dispense al que esté en posición abierta al que le domine. La tolerancia propiamente dicha solo es patrimonio de espíritus evolucionados. No pueden ser tolerantes los espíritus que aún no consiguieron comprender que es un deber respetar las opiniones y los procedimientos ajenos opuestos a los suyos. Como hace 8 años estábamos aquí en un debate. Entonces ya en un cierto momento ya no estábamos siendo tolerantes, ¿verdad? Todos queríamos dar nuestra opinión y que solo la nuestra era la verdadera, ¿verdad? Entonces a veces creo que con las religiones nos pasa lo mismo, ¿verdad? Que platicamos con un evangélico, con un católico, y yo digo lo mío, y lo mío es lo único verdadero. Y a mí me pasa con mi familia, ¿verdad? Que ellos son católicos y yo no puedo obligarlos a creer en lo que yo creo, ¿verdad? Ellos no creen en la reencarnación y yo sí creo, ¿verdad? Entonces yo a veces les platico, pero algunas cosas nada más, pero nunca me meto así a obligarlos a que, bueno, ustedes van a creer lo mismo que yo y solo lo que yo creo así es, y eso es lo verdadero y lo único y lo absoluto, ¿verdad? Entonces yo creo que de esa forma uno va siendo tolerante. Igual me pasa con mis pacientes, bueno, entra la paciencia yo la entiendo también como que tiene que ver con el tiempo. Por ejemplo, a mis pacientes yo les digo, los mandan conmigo, reciben su rehabilitación, pero a veces si ellos no se mejoran, tienen que someterlos a una cirugía. Se someten a la cirugía, tienen que recuperarse de la cirugía y eso les lleva tiempo. Entonces tienen que tener paciencia y después tienen que entrar otra vez a rehabilitación. Me operaron y yo mañana estoy caminando súper bien o ya me estoy movilizando del todo como yo estaba.
Y todavía les digo, tienen que ser pacientes y piensen en que tal vez no queden en el 100% como eran, ¿verdad? Para que digo yo, no crearles falsas esperanzas, porque no le puedo decir que usted va a estar exactamente como usted había estado, y a veces no es así. Las amplitudes de los movimientos a veces no llegan a ser exactamente las mismas, a veces tal vez en un 100%, tal vez un 90% logramos que el paciente se recupere, por lo menos les digo yo que alcancen una forma de cómo ellos se puedan ser independientes, ¿verdad? Entonces yo les tuve que tener paciencia, o sea, entra a mí, miren, ¿cuánto tiempo voy a estar ya bien? Yo les digo, ¿A qué se dedica usted? soy fisioterapeuta, entonces a veces les tengo que tener paciencia, y es fácil decir tengan paciencia, ¿verdad? Igual yo tengo que tener paciencia con ellos, y me cuesta, porque la verdad, digo, mi mamá me va a tocar venir a esta vida a aprender mucho sobre la tolerancia y la paciencia. Para mí es un tema difícil, porque yo siento que no soy muy tolerante. Yo me desespero a veces cuando la gente no aprende rápido, o no les tengo a veces paciencia también de que no llegan rápido, o no se apuran a hacer algo, o no lo hacen como yo lo hago, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es parte de la paciencia y de la tolerancia que tenemos que tener con los demás, ¿verdad? De lo que ellos realizan. Entonces por eso aquí habla de espíritus evolucionados y no tan evolucionados, ¿verdad? Entonces aquí la tolerancia es para espíritus en realidad más evolucionados. Sí, pero yo conozco gente que sí lo es, ¿verdad? Y son pocos, pero ya leer y todo eso, digo yo, bueno, estas personas si son tolerantes hoy en día y son muy pacientes es porque ya aprendieron, tal vez en esta y en otras existencias, a ser muy pacientes y muy tolerantes y personas humildes, cosa que a veces nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Yo siento que es bien difícil la tolerancia. Esto es un principio de justicia, dice, hasta el que el espíritu solo llega a comprender y sentir cuando ha pasado muchas encarnaciones luchando y sufriendo, y cuando conquistó de esas luchas y sufrimientos una considerable coraza de experiencias que lo obliga a considerar las cosas y los seres o a sus semejantes por su prisma próxima a la realidad. Era lo que les decía, ¿verdad? Que uno va aprendiendo poco a poco con la justicia y a ser considerado con los demás. La de la tolerancia es la misma fuente del altruismo, de la justicia, de la caridad, del amor, de todas las grandes virtudes, y el proceso de ellas sigue en su desenvolvimiento, es idéntico al de aquellas celestiales virtudes. Igual yo encontré algo aquí sobre, por ejemplo, el cuerpo humano necesita de alimentarse, ¿verdad? ¿No? Necesitamos comer verduras, frutas, de todo un poco, ¿verdad? Para estar bien en nuestro organismo. Entonces nosotros tenemos que alimentar también nuestro espíritu y nuestra alma. ¿Y cómo? Con cosas buenas, haciendo buenas obras. Por ejemplo, la práctica de la bondad, la paciencia, la tolerancia, la humildad, la pureza, la honestidad, el amor, el altruismo, la renuncia, la simplicidad. Todas estas cosas pues son cosas buenas, ¿verdad? Que nos van a ayudar a alimentar el espíritu y el alma. Ahora, entre las cosas que no nos ayudan a mejorar es la gula, el celo, la lujuria, la ira, la envidia, la avaricia, la vanidad, el egoísmo, la crueldad, la maledicencia o la hipocresía, que producen eso muchas veces también fluidos tóxicos. Cuando nosotros no hacemos de todo esto, pues nuestro cuerpo también se enferma, ¿verdad? Entonces, por eso dice que debemos de hacer cosas buenas, obras buenas, porque aunque sepamos mucho y tengamos mucho conocimiento, si no ponemos en práctica lo que aprendemos o no hacemos buenas obras, pues definitivamente no vamos a poder ganar y ir evolucionando. Y hace 8 hablábamos de eso también. No es más tolerante aquel que menos protesta en muchos casos. El desconocimiento de los asuntos y de las cosas que obliga al individuo a una forzosa neutralidad no puede ser considerado como tolerancia, pues los individuos en tales casos soportan lo que haya de más monstruoso. Otro tanto no eran cuando más evolucionados hayan podido, que no les mereció atención alguna. La opinión que los espíritus
deficientemente evolucionados forman de lo que quiere que sea, siempre choca violentamente con las otras opiniones. Colocados en las humildes camadas sociales, tales espíritus no manifiestan ruidosamente sus discordancias, por impedirlo, la condición subalterna que ocupan. Solamente las exteriorizan de manera ruidosa y violenta entre sus iguales, con los cuales se revelan intransigentes y a veces crueles. Sin embargo, ante los que ocupan las alturas sociales o ejercen autoridad, se someten y solo protestan con violencia cuando unidos a otros de la misma condición pueden ofrecer apreciable resistencia. Colocados en las alturas en que se hallan estos, harían lo mismo. Es así, porque el espíritu no puede expresar sino lo que hay en él, ¿verdad? Si uno hace cosas buenas, pues uno va a expresar cosas buenas, hasta la Biblia lo dice, ¿verdad? Mire, todo lo que sale de la boca de uno es lo que está en el alma y en el espíritu. Y es así porque el espíritu no puede expresar sino lo que hay en él, ¿verdad? El cobarde es intolerante e intransigente, sin embargo, al mismo tiempo servil. Servil delante de los poderosos, intransigentes, intolerantes, duro y cruel con lo que les son iguales e inferiores. Muchas veces, como decimos nosotros, la gente es montonera, ¿verdad? Que cuando están con otros iguales que ellos, ahí sí alegan o le van a pegar a alguien, pero cuando ya están solos no lo hacen, ¿verdad? Entonces aquí habla de esto, ¿verdad? Que ellos son serviles con los mismos, con los que son afines, no con los que son diferentes, porque definitivamente los que son buenos, que actúan bien, jalan y andan con gente que actúa igual que ellos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, los mareros o los que andan metidos en cosas feas, pues su mundo son todos esos espíritus así, ¿verdad? No tan evolucionados. Reconociendo esto, nadie puede condenarlo inconsiderablemente, pues esos espíritus se manifiestan cuáles son. Forzosamente los espíritus encarnados y desencarnados se manifiestan siempre por la forma que le corresponde al punto en que se encuentran de su evolución. Observar a uno de nuestros semejantes en cualquier momento de su actuación, mirar bien su forma de proceder, y por mucho que choque y repugne, estos seguros de que en igualdad absoluta de circunstancias procederéis exactamente del mismo modo, como lo que les acaba de decir. Recordar de que no hay leyes que se contradigan unas a las otras. En la naturaleza hay perfecta concordancia entre todas las leyes, por lo que la acción ellas es semejante en todos los reinos de la misma naturaleza, comprende y en todos los estados en el que el hombre puede actuar y desenvolverse. Semejante a las leyes que rigen en el plano físico, son las que rigen en el plano mental y en las que prevalecen en los dominios del espíritu. Es, pues, un postulado irrecusable lo que se enuncia, diciendo que en igualdad absoluta de circunstancias todos los individuos procederían exactamente del mismo modo. Cuando esto no ocurre, es que las circunstancias no son absolutamente idénticas por más que lo parezcan. Estas cosas no las pueden comprender los espíritus de desenvolvimiento rudimentario y no es aún mismo conveniente que lo comprendan. Pueden, sin embargo, comprenderlas los espíritus medianamente evolucionados y, si ya poseen de algún modo desenvuelto el sentimiento de justicia, sentirán invadir su conducta de un ánimo de larga tolerancia para con sus semejantes. De otra forma, no serían justos, cometerían injusticias si condenasen despiadadamente lo que forzosamente tuvo que ser hecho como se hizo, porque otra cosa no era posible al autor de la acción condenada. Un ejemplo que yo tuve en el hospital fue de un señor que me comentó que una señora del trabajo la iban a despedir porque la habían encontrado echando los tragos adentro del hospital. Entonces vine yo y solo le comenté, ¿verdad?, que a mí no me parecía justo que hicieran con ella eso, porque yo le dije, cuando hay médicos, que usted sabe bien lo que en el área de residentes usted en los botes de basura encuentra, también se echan sus tragos ahí, le digo yo,
Y si es prohibido dentro de la institución fumar, tomar y todo eso, entonces ¿cómo es posible que a esa persona que es del área de limpieza sí la vayan a despedir y a los otros no? Le dije, como dice el dicho, todos centenados, todos hijos o todos centenados, ¿verdad? Entonces yo le comentaba a él esto y me dice él, la verdad es que eso sí es cierto, me dijo, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que solo a uno lo saquen y a los demás que sí toman se queden ahí adentro? Entonces digo, eso es parte de la tolerancia y de buscar la justicia. Entonces yo solo le hacía a él ese comentario porque como él, en cierto modo, parece que sí tiene un poco de influencia. Entonces yo le comenté eso para que tal vez él pudiera ayudar a esa persona, ¿verdad? Porque digo, esa persona tiene necesidad de trabajo, cometió un error, todos somos humanos y cometemos error. Y aunque a uno a veces, a mí por ejemplo, a veces me han ido a poner en mal, pero no por eso digo yo le voy a hacer lo mismo a los demás. Y bueno, cada quien recibe lo que se merece con el tiempo, ¿verdad? Pero sí, es duro a veces trabajar con más gente, porque cuesta tolerar a la gente con sus defectos, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo. Es preciso comprender el alcance de la tolerancia para no convertir en esta virtud por efecto de una mala aplicación en un arma dañosa. O sea, como les decía, no aguantar los errores de los demás, porque eso tampoco es tolerar. Aquí dice, tolerancia no quiere decir que se reconozca a toda la gente el derecho de hacer lo que le plazca o lo que mejor le parezca, apoyado en el postulado que anunciamos. No, la bondad, que es madre de la benevolencia, lo es también de la tolerancia, y, porque lo es, debe ser impulsada por el espíritu en todos sus actos y relaciones con lo que existe en la creación. Así, la tolerancia inspirada por la bondad no mirará indiferente al proceder ajeno, cuando este proceder sea incorrecto, inconveniente y pueda dañar intereses morales y materiales, propios o extraños, individuales o colectivos. Aquí también encontré que la paciencia es saber esperar para tener todos los datos en la mano antes de emitir un juicio precipitado que nos saque de nuestras casillas. No hay nada en esta vida que no tenga solución, excepto la muerte, dicen aquí, ¿verdad? Y en este caso, si así fuera, ¿verdad?, puesto que todo está perdido, es igual y de inútil muchas veces enojarse, ¿verdad? Entonces, como había dicho, la paciencia es el tiempo y la tolerancia es más o menos, yo siento que es así como a nivel emocional, que es lo que uno siente y que uno debe de percibir en las otras personas, pues, y tener así como se tomó también paciencia, de no dejarse llevar por el impulso de que uno se enoja y toma la primera decisión que se le viene a la mente. La tolerancia se impone al sentido de no recurrir a la violencia para ampliar la razón de aquel que la tiene poco desenvuelta o para dar mejor comprensión de las cosas y de los hechos que se tengan deficientes o poco conocimiento uno de otros. La tolerancia no consiste en la indiferencia. Tampoco quiere decir de que como aquel hace sus cosas, no le voy a prestar atención mejor, ¿verdad? O no le voy a hacer caso. Entonces, así lo dejamos todo pasar, ¿verdad? A mí me resbala, dice uno, ¿verdad? Pero dentro de uno se está enojando. Entonces yo creo que uno no debe de tener ni siquiera ese sentimiento de enojo, ¿verdad? A veces, a mí antes me molestaba que mi esposo no fuera a la oración, pero después fui comprendiendo de que no era el momento para él, y que entonces él va, en algún momento va a ir y va a ir porque él quiere, ¿verdad? No porque yo lo invite o solo por acompañarme. Entonces poco a poco fui comprendiendo eso y fui tolerando eso, porque al principio me enojaba, pero después dije, tengo que aprender a tolerar todo eso, ¿verdad? Pero no son cosas malas porque a mí no me hacen daño, ¿verdad? Tolerar ya algo malo que a mí no me va a hacer daño, eso no es tolerar, ¿verdad? Así como decía aquí. Puede y debe ser la criatura tolerante cara a las opiniones
prescribe respecto a las criaturas, a los gustos y tendencias de los otros. Como la forma de vestirse también podría ser, ¿verdad? Que cada quien tiene su forma de vestirse y uno no los puede obligar a que se vistan como uno se viste, ¿verdad? Entonces es parte de tolerar eso, pero igual no nos hace daño, simplemente debemos de aceptarlo también, ¿verdad? La tolerancia lo obliga a considerar a los otros como a sí mismo y hacerle todo aquello que les pueda convenir. Ahora, lo que conviene a todo ser humano es aprender a progresar, evolucionar espiritualmente lo más rápido posible. Y la tarea de los que más saben eso, o debe ser, enseñar a los que menos saben. Y la de los que más bondad poseen, dar lecciones prácticas de esa bondad para que sus inferiores tengan un guía que les indique de qué manera deben proceder para también subir. Entonces, si nosotros, o alguien de aquí es tolerante y sabe, pues debe de enseñar a los demás con el ejemplo a ser tolerantes, porque muchas veces el concepto como que uno no lo capta, pero uno aprende más de los ejemplos de las personas, ¿verdad? En todas las religiones he visto yo de que como hay personas buenas y hay personas no tan buenas, y se da en todo, ¿verdad? En los católicos, en los evangélicos, en los mormones y hasta aquí, ¿verdad? Que hay gente muy buena, muy comprensible, muy humilde, pero también nos topamos con gente que no es así. Entonces eso es parte también de tolerar, de que no todos, solo porque sea espiritista, no quiere decir que va a ser 100% bueno y que ella es una persona súper especial y que no comete ningún error, ¿verdad? Entonces pienso yo, pues, que eso es parte de la tolerancia también. Las instituciones religiosas y políticas acostumbran ser intolerantes con los adeptos de otros credos y con las opiniones opuestas por abundar en ellas. Los espíritus poco evolucionados, muy materializados, los cuales juzgan que solamente con la intransigencia y la imposición pueden mantenerse en las alturas conquistadas o elevarse a las que ambicionan. Mas eso en sí mismo tiene su razón de ser. En las residencias y luchas que de ahí se originan, se forja la transigencia y la tolerancia de mañana. O sea, de todo también lo malo se puede decir, nosotros también debemos de aprender para poder otro día o un día más adelante, un después, ser más tolerantes, aprender también de nuestros errores y ver en las personas que son tolerantes y pacientes, aprender de ellos. Es preciso que los que comprenden lo que es tolerancia y por qué deben ser tolerantes, o sea, en toda la extensión de la palabra, que se interesen por el progreso de la humanidad, considerando sus miembros separadamente y a la masa, renunciando en demostrar este interés a toda violencia. Esta, en verdad, no puede eliminar de la vida humana. Observar la naturaleza. Sus manifestaciones son algunas veces de una violencia extraordinaria y el estado de conciencia de la generalidad de los habitantes de la Tierra tiene que guardar correlación con las manifestaciones de la naturaleza. No tomen en cuenta esos ejemplos los que estén en condiciones de practicar la benevolencia al encarar la tolerancia y jamás recurran a la violencia para alcanzar sus fines. La bondad que llegaran a desenvolver en sí les niega ese derecho. Las formas violentas de expresión déjenlas para los poderes constituidos y para los que en el derecho de gobernar presumen, entienden, delante de la resistencia que encuentran, que no podrán conseguir sus objetivos sino violentamente. Son estados esos por los cuales tienen que pasar los individuos y los pueblos. Sin embargo, todo progreso precisa tener quien lo sustente. Como decíamos la otra vez, que es un proceso, ¿verdad? Uno no puede entrar a párvulos o a kinder y saber ya de aritmética, sino que tenemos que aprender a sumar, dividir, restar y luego pasar hasta aritmética. No podemos empezar de lo más complejo a lo más simple, sino siempre vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Entonces esto es igual, ¿verdad? Poco a poco tenemos que ir aprendiendo.
exponer sobre la tolerancia, no sé, si hay alguna pregunta, comentarios, ejemplos que nos puedan dar para enriquecer más. Yo estaba escuchando ahí, yo creo que se confirma cada vez más lo que uno piensa acerca de la tolerancia y la paciencia, porque muchas veces es cierto, yo creo que muchos pasamos por diferentes fases en la vida. A veces somos un poco más pacientes y tolerantes, pues a veces no. A veces el mismo dolor es el que nos lleva a cambiar. Yo me recuerdo que hace años, pero yo me recuerdo que me colonizaba muy rápido. Entonces, obviamente, no era tan tolerante en esa época de mi vida, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Comencé a tener cada vez que me enojaba, dolor aquí, cada vez que me enojaba, un golpe de vida. Entonces dije, no, voy a cambiar de pensamiento otra vez y voy a igual dejar como acompañar a mi vida. Yo ya me estaba diciendo de esa forma de tolerancia, ¿verdad? Pero ¿a qué voy en ese sentido? Porque muchas veces estamos buscando en otros lugares información que ya tenemos, que ya poseemos, pero muchas veces no queremos verla. ¿Y eso dónde lo encontramos? Lo encontramos en el Evangelio de Jesús. Ahí lo encontramos, porque ¿qué es la tolerancia? La tolerancia, como bien se decía ahí, es prácticamente la comprensión, ¿verdad? Comprender a las demás personas, comprender las virtudes, comprender los defectos también que se tienen. Había un autor que decía acerca de la tolerancia también, precisamente, decía lo que era el amor, ¿verdad? Decía, te amo por lo que tú eres, como bien se hacía la diferenciación, ¿verdad?, de las acciones y del ser. Entonces, te amo por lo que tú eres, no por lo que tú haces, ¿verdad? Entonces, ahí precisamente estaba bien por esa definición de eso, de lo que es el amor y la tolerancia, ¿no? En ese sentido. Entonces, comprender y tener conocimiento, conocernos a nosotros mismos de qué es lo que nosotros somos, ¿verdad? ¿Qué es lo que somos nosotros? Somos espíritus que estamos en constante evolución. Entonces, obviamente, si todos estamos acá en ese plano, es porque tenemos más o menos similares pues obras hemos actuado de una determinada manera para mantenernos todavía acá en este plan de prueba. Ahora bien, Jesús nos decía, bueno, ¿quieres ser el mejor? ¿Quieres ser más que los demás? Jesús decía, bueno, entonces anda y sigue a tu prójimo. Entonces, el que va a ser el superior tiene que ser el último entre todos, y entonces el que va a ser el primero, que va a servir a sus semejantes. ¿Qué está haciendo con eso Jesús a nosotros? Nos está botando el orgullo, nos está botando la vanidad, nos está botando el tajo, una serie de vicios del alma, ¿no?, que nos está ayudando a la vez a comprender a nuestros semejantes. Y vamos a comprender, por ejemplo, el está hermano, hermana, le está explotando, bueno. Tenemos que comprenderlos, ¿no? Algún problema está atravesando, entonces tenemos que ponernos en los zapatos de esa persona, ¿no? Como decía Jesús, hay que ponerse en los zapatos de esa persona para poder entenderlo y comprenderlo, y bueno, entonces voy a tolerarlo. ¿Por qué? Porque alguna circunstancia, algún pensamiento o algún problema está atravesando, entonces dejemos que se desahogue más adelante y en efecto así sucede, ¿verdad? Y en un momento de explosión, ya después ya como que va regresando otra vez a su equilibrio, ¿no? Entonces, no, pero vamos, no hay problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va llegando a ese punto de comprensión, ¿verdad? De comprensión de que todos tenemos defectos, ¿no? Todos tenemos así virtudes, y todos tenemos el mismo valor e importancia ante Dios, ¿no? Ahora, otro aspecto también bien interesante es la paciencia, ¿no? Y como bien decía un autor que es psicólogo, decía, ¿de qué se compone la palabra paciencia? ¿No? De paz y de ciencia. La ciencia de la paz. Entonces, como bien se decía en la lectura, el poder esperar y saber en qué momento actuar, teniendo todos los elementos para poder tomar una decisión, pero no a la ligera, como se decía, bueno, entonces, porque yo quiero, porque ese es otro asunto, ¿va? Porque yo quiero, entonces se va a hacer las cosas de esa manera, ¿va? Como un capricho, ¿va? Porque yo quiero y entonces así se va a hacer. Entonces, cuando se actúa de esa manera y no se toma
los deseos de otros, de las otras personas que están alrededor de uno, entonces ahí comienza el choque, ya comienza el choque de poderes. No, yo. No, tú vas a ganar, no, voy a hacer yo. ¿Verdad? Entonces, cuando comenzamos nosotros a tener la comprensión de ello, entonces ya no estamos peleando por poder, sino estamos discutiendo qué es lo mejor para todos, ¿no? Pero eso, como bien se dice, es solo con el recurso de las encarnaciones y de las vidas que vamos a darnos y el ejemplo, como bien se decía, de otros seres que yo creo que son mucho más evolucionados, que pueden aguantar, pueden hacer así tantas cosas, que ellos están tan tranquilos, ¿verdad? Y no nos afectan. Yo creo que el punto es que no le afecta a uno, ¿verdad? Exacto. Porque yo puedo decir, sí, me las aguanto, ¿verdad? Yo solo me estoy controlando. Ajá. Pero entonces, no es lo mismo. Yo creo que es algo viene de adentro. Aprender a ser tolerante sin caer en que me enojé. Ya viene, va, pero estoy adentro, que está yo. Entonces, no te preocupes, me da pena, pero por dentro estoy así que ya. Entonces yo pienso que eso tiene que ir poco a poco uno aprendiéndolo y poniéndolo en práctica. Aquí encontré en este librito que se llama Invitaciones de la Vida sobre la Tolerancia. Voy a leerles aquí. Dice: invitación a la tolerancia, sin embargo, para no ofenderlo. La calumnia vil se origina comúnmente en la sospecha sórdida. El incendio que consume con voracidad es fruto a veces de una chispa indisciplinada. La cólera destructora surge, por lo general, de la continua irreflexión. El sembradío feliz comienza con el grano. El gesto estoico que salva vidas nace de la piedad fraternal. La molécula, el átomo, la célula de tan insignificante apariencia son, no obstante, los elementos básicos encontrados en todas partes. También la gota de leche y el bálsamo medicamentoso, el trapo y la moneda simple, el alfabeto y el evangelio ofrecidos lentamente a los que transitan por los caminos del mundo de pequeña monta, son esenciales a la felicidad de todos. La tolerancia también, aplicada indistintamente entre todos y en cualquier lugar, es una lección viva de fe y elevación que no puede ser despreciada. Empero, dice, tolerar no significa confabulación. Disculpar el error no es concordar con él. Entender y perdonar la ofensa no representa ratificarla. Es indispensable no entrar en el área de las dificultades cuando puedes contornear el mal aparente en favor del bien real. Tolerancia es el comienzo de la caridad. Ejercitándola continuamente, depararás con los excelsos resultados del bien donde estés y con quien convivas. Condescendencia para con los derechos ajenos, no produciendo choque, no escandalizando, siguiendo los mismos caminos de todos con actitud correcta en la búsqueda de los objetivos dignificantes, es relevante testimonio de tolerancia. Jesús, el perenne instructor, invitado a pagar el tributo, accedió elucidando, para no ofenderles, cumpliendo así con los deberes junto a César, para desincumbirse mejor de los sublimes compromisos para con Dios. Era lo que habíamos hablado, ¿verdad? Que en pocas palabras dice aquí, que debemos de ir aprendiendo poco a poco. Igual aquí algo que nos dice que no puede ser uno tolerante si no es paciente, y si no puede ser paciente, no puede ser tolerante. Entonces van los dos de la mano, ¿verdad? Y que todos hemos perdido la paciencia alguna vez, pero eso no significa que seamos también intolerantes, ¿verdad? Del amor divino se originó la bondad, que genera la benevolencia y derivados la tolerancia, la indulgencia y la condescendencia. Jesús entendió a todos, benefició a todos, curó a todos y adoctrinó a todos, demostrando que la caridad, expresando amor puro, es semejante a
pero no transige con el mal. Eso quiere decir que fuera de la caridad no hay tolerancia. Y que no hay tolerancia, sí coherencia. ¿Por qué dices toda esa expresión? En un segundo, nosotros nos comprometemos y tenemos que pasar 500 años en el astral inferior y volver nuevamente hasta que paguemos la intolerancia que hemos hecho a nuestros hermanos. En serio. Por eso se habla de la tolerancia. Pero como dice Florecitas, a veces no la captamos. ¿Verdad? ¿Qué es la tolerancia? Y es la columna vertebral, prácticamente, de toda nuestra forma de vida. Porque no quiere decir de que uno esté de acuerdo con la persona. No es señalar ni no abusar de esa persona. Oímos aquí la presencia de nuestros hermanos espirituales que dice, es que vos me la vas a pagar porque me la tenés que pagar. Ellos están practicando la tolerancia. Es que ahora está tranquilo ahí, pero no se recuerda todo el daño que me hizo. Me torturó. ¿Cómo se llama? Aguanté hambre. Por su intolerancia. Así que le persigue a uno la intolerancia a través de diferentes encarnaciones hasta que pague la factura. Y eso era lo que nos indicaba Jesús. Amar los unos a los otros. Es tan simple que se vuelve, ¿no? Amar a tu enemigo. ¿Qué de nosotros sabemos amar a nuestros enemigos? ¿No? ¿Verdad? Yo creo que será un vecino. Y no está lejos. Ahora vamos a darle la oportunidad a Doro para que tal vez se pueda comunicar Claudio, Mario o alguno de sus protectores para que nos hablen sobre este tema tan importante para nosotros. ¿Yo? Dice que materialmente con mucha técnica, con mucha respeto por la forma que estoy, pero sí sería, yo creo que echando más agua que la que estaba cayendo de allá. Pero me ponga. Y sí, así, a grande grado les quiero contar que cuando yo voy a asistir a una reunión o a un evento así como el nuestro espiritual, desde la mañana yo ya estoy en comunicación con la superioridad para pedir permiso, ¿sabes? Que se dé toda la facilidad para poder estar. Sin embargo, cuando yo bajé de la camioneta allá en la calzada San Juan, quedé en medio de las dos arterias. Venían los carros aquí para allá y como que más para molestar le tiran a uno del agua porque venían dos camiones así que cruzaron así y tiraron el agua. En ese momentito, a pesar de que se está hablando de la tolerancia, mucha tela que cortar, entonces sentí, a pesar de que yo sí creo que sí tengo un poquito de tolerancia, sentí el apego de regresarme, pero en eso como que me dijo de la mañana, yo me aguanto así hasta que yo me pueda pasar y sea como sea, y cabal, gracias a Dios en ese momento, pues ya bien mojado, pude pasar, y gracias a Dios que me quitó el saco, pues y me empezó esta toalla, ¿verdad? Porque sí venía bastante empapada de mi materia. Entonces, quiere decir que ahí practiqué un poquito la tolerancia, que lo primero que debe tener uno es tolerancia con uno mismo, para poder exigirle a los demás o darles una tolerancia a ellos, porque eso no lo sé cuando voy a ser tolerante con los demás. Entonces ahí practiqué yo ya el tema como que venía, ¿verdad? La tolerancia para poder sentir que yo debía de cumplir con lo que habíamos pactado en la mañana, de que yo asistiera por alguna causa